¿Que la Tierra tiene 6.000 años? Absolutamente no. Eso está errado. Te explico cuánto tiene la Tierra y por qué. Porque la verdad es que si la Tierra tuviera 6.000 años, nada de lo que verías debajo de tus pies existiera. Nada podría existir. Ahora vamos a ver de dónde sale esta confusión de que la Tierra tiene 6.000 años. Resulta que esos 6.000 años no vienen de la ciencia. Vienen de un cálculo hecho en el siglo XVII por un hombre llamado James Ussher. Ussher era un arzobispo y un académico. Él pensó lo siguiente: si la Biblia dice cuántos años tenía cada patriarca cuando tuvo hijos, yo puedo sumar todas esas generaciones, por así decirlo, y reconstruir la historia desde el inicio. ¿Cómo hizo la suma? Bueno, paso a paso, sin ningún tipo de misterio. Sumó las edades de Adán hasta Noé, las genealogías. Después sumó las edades desde Noé hasta Abraham, también las genealogías. Después usó las duraciones de los reinados y los eventos del pueblo de Israel. Empató eso con las fechas históricas que él conocía, como los imperios romanos y posteriormente el nacimiento de Jesús. Con todo eso, entonces llegó a la conclusión de que la creación ocurrió en el año 4004 a.C. Y si tú traes esa fecha hasta hoy, te da unos 6.000 y pico de años. Así fue que nació esa famosa cifra. La realidad es que esos 6.000 años constituyen la suma de genealogías humanas, no la medición del planeta, el planeta Tierra como tal. El asunto es que la ciencia no puede aceptar eso, porque hay que confiar en el método de este señor. Y es que la ciencia no suma nombres. La ciencia mide los procesos físicos que dejan huella. En la naturaleza existen, por ejemplo, materiales que cambian, tienen un proceso muy lentamente para poder cambiar. Siempre las pasan y lo ocurre al mismo ritmo. Este ritmo funciona como un reloj, es una constante química o una constante física, no varía. Y esta constante funciona como un relojito. Ahora, ¿por qué hay que confiar en ese reloj? Uno, porque el ritmo es constante, no importa dónde estés. Ese cambio ocurre igual hoy que ocurrió hace miles de millones de años. Es una ley física. El segundo es que se usan muchos relojes distintos. No estamos hablando de un solo reloj. Se usan varios métodos independientes. Y cuando todos apuntan al mismo rango de tiempo, eso te da cierta confianza. Lo otro es porque concuerda con lo que vemos. Las capas de la Tierra, las montañas, los continentes, los océanos. Todo eso no se forma en miles de años. Se necesita muchísimo más tiempo. Entonces, hablando de un punto de vista científico, ¿cuánto tiempo tiene la Tierra? La Tierra, el globo como planeta, la esfera, como quieras decirla. La Tierra tiene aproximadamente 4.540 millones de años. Eso es lo que dice la ciencia hasta el momento. No 100.000, no 6.000, miles de millones. Ahora, ¿por qué hay tanta seguridad en esto para los científicos? Porque las rocas más antiguas miden miles de millones de años y los meteoritos que no dependen de la Tierra dan el mismo rango. Y los movimientos de los continentes medidos hoy requieren cientos de millones de años. La conclusión científica que se lleva es que con 6.000 años sería imposible que la Tierra no hubiera tenido tiempo físico de formarse tal cual la conocemos hoy en día. Pero aquí está el twist, que yo creo que por qué es que aplicaría entonces lo que dice ese señor de los 6.000 años. Y es que vamos a ir a Génesis 1, versículo 2, porque este es el detalle que nadie explica. El texto dice que la tierra estaba desordenada, vacía, en oscuridad y cubierta de aguas. O sea, no está hablando acerca de que era el vacío absoluto, que no existía, la ausencia de materia. No, había algo desordenado. Describe algo que ya existía, pero estaba en caos, en desorden. Y allí es donde se usa la palabra hebrea, que significa tohu babohu, que significa desorden o ruina, o sea, un estado previo. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que justo en el Génesis, cuando comienza el capítulo de Génesis, estamos hablando del comienzo de esta tierra, de esta generación humana, después de un reset. Sí, de un reset, así como lo escuchaste. Porque la lectura coherente te dice que la tierra ya existía, segundo que estaba en un estado de caos. En Génesis Dios ordena, separa, define y organiza los ciclos. Y cuando alguien cuenta 6.000 años desde el Génesis, está contando desde ese orden humano, no desde el nacimiento del planeta. Pero seamos claros. Si encontraron algo desordenado, lo que se menciona en el Génesis 1:2, para que un mundo llegara a ese punto tenía que haber ocurrido algo antes, no un evento pequeño, no, sino algo capaz de romper un orden completo. Cuando pasa algo así, lo primero que colapsa no es la tierra, lo que colapsa es la civilización. Entonces, si estamos hablando de un reset, la tierra siguió allí, el suelo siguió allí,
aguas siguieron allí. Lo que se desapareció fue la civilización anterior, el orden anterior, por así decirlo. Así que cuando Génesis habla, este señor habla y mide los 6.000 años, no está contando la edad del planeta. Está comenzando a hablar desde el punto cero del crecimiento o del origen de una nueva era, después de un colapso o después de un reset. Así que podemos decir que la Tierra es súper antigua. Lo joven es esta era que estamos viviendo. Es decir, la era humana que estamos viviendo actualmente es la que es reciente. Así que ya sabes, te aclaro ya que la pregunta real nunca fue si la Tierra tenía 6.000 años o miles de millones. La pregunta correcta es qué fue lo que sucedió antes de este inicio. Porque la ciencia está midiendo un planeta que es antiguo. Y la Biblia te narra el comienzo de una nueva era humana. ¿Está claro? No hablan de lo mismo, están hablando de niveles distintos. Y cuando tú entiendes todo eso, entonces todo te encaja. La Tierra no es joven. Nuevamente digo, lo joven es el orden humano que estamos viviendo. El asunto es que tal vez no estamos en el principio de la historia, sino después de un reinicio. Me gustaría saber cómo fue ese colapso. Ahora me dejo pensando. Y tú cuéntame acerca de esto. ¿Qué piensas?